esto de que nos basemos, tengamos una referencia, ya no funcionan acá. Una referencia de las cifras. Existe ya el consenso latinoamericano también, que en términos generales se parece al europeo, ¿verdad? Una de las grandes diferencias es que a los gringos se les ocurrió que la presión arterial normal era de 130/80, cuando siempre se ha considerado 140/90, ¿verdad? Como cifra limítrofe, o a partir de ahí hacia arriba se ha considerado la hipertensión. Entonces, ese es uno de los principales cambios que hubo en la guía de manejo de la Sociedad Americana de Cardiología. Entonces, automáticamente, al hacer este ajuste de las cifras normales, pues automáticamente Estados Unidos tuvo unos 20 millones más de hipertensos, ¿verdad? Que tenían 135/85, 133/82. Entonces, de forma automática, se eleva la cifra a unos cuantos milloncitos más de hipertensos. Entonces, pues, esto definitivamente en la mayoría de los congresos internacionales, pues no se ha tomado con mucho beneplácito estas cifras de presión arterial, de tal manera que la Sociedad Europea sigue manteniendo las cifras de 140/90. Bueno, ya lo tienen por ahí, ¿verdad? Además que también se está atorando. Les había mencionado de los estudios en México, el ENSA 2000, que para mi gusto, pues es más representativo de lo que sucede en nuestro país que el 2016, pero bueno, también les vuelvo a decir, si les preguntan, esa ahí la voy a dejar, porque me está saliendo. Sí, aunque sea así chiquito, pues, pero si lo hago grande se me vuelve a atorar. Entonces, bueno, la prevalencia, de acuerdo a los grupos étnicos, es del 60%, ya estamos hablando ya de adultos mayores de 65 años, la prevalencia, caucásico 60%, raza negra, ya también es discriminación si les decimos negros, ¿verdad? 71%, mexicoamericanos 61%, y mexicanos en hombres 47%, mujeres 54%. En el ENSA 2000 les decía que pues para mi gusto siempre ha sido más creíble. Ahora la 4T, no sé qué cifras vaya a sacar, ¿verdad? Pero pues por lo menos en hombres de 60 a 64, la prevalencia 46%, 56.9 en mujeres, y en 65 a 69 años, 50% en hombres, 63.7 en mujeres, ¿verdad? A mayor edad, la frecuencia de hipertensión sistólica aumenta en forma lineal. Esto les decía que viene siendo un proceso propio de los cambios degenerativos del sistema cardiovascular con la edad. Entonces tenemos que de los 65 a 85, pues tienen presiones habituales, 134 a 142, de los 65 en hombres, mujeres 137.1 a 148.9. Entonces, la presión diastólica también aumenta con la edad, hasta los 65 años. A partir de ahí empieza a disminuir,
mientras que la sistólica se continúa elevando. Esto es por lo que les decía que anteriormente, hace más de 50 años, se consideraba que el paciente adulto mayor, pues era normal que tuviera presiones de 170, 90, 170, 95. Decía, no, pues ya está viejito, ¿eh? No le hagas nada, no necesita tratamiento, esa es su presión para él. Y bueno, ya en base a todos los estudios que se han hecho, estamos en el conocimiento actual de que el adulto mayor es el que mejor o más se beneficia del manejo de las cifras de presión arterial, ¿verdad? No solo es hipertenso si tiene cifras mayores de 140-90, sino que es el que más se beneficia en cuanto a complicaciones cardiovasculares, tratándole esas cifras de hipertensión, ¿verdad? Entonces, de los pacientes hipertensos hipertensos ancianos, dos terceras partes son sistólicos, y a los 75 años, 75% de los hipertensos tienen hipertensión sistólica aislada. Entonces, la hipertensión sistólica aislada se considera como parte del proceso de envejecimiento, obviamente favorecida por él, pero sin embargo es hipertensión. Pero en el adulto mayor, acuérdense que en la primera sesión vimos los diferentes tipos de hipertensión: sistólica aislada, combinada y diastólica aislada. Entonces, la sistólica aislada es la que predomina en el adulto mayor. Y bueno, pues aquí les pongo las cifras, ¿verdad? Esta es la de la Sociedad Europea, estadio 1 y 2. Entonces, apréndansela. Esta es la de la Sociedad Americana, 130, 90, 80 es las cifras normales y menor. De ahí para arriba es hipertensión. En el Consenso Latinoamericano de Hipertensión Arterial, como les decía, se considera las cifras de 140-90, ¿verdad? No las de 130-80, que es la de la Sociedad Americana o la American College o el American Heart, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tenemos más similitudes, ¿verdad? Tenemos más similitudes étnicas con el europeo, el latino, obviamente, que con el sajón americano, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir considerando como hipertensión en el adulto mayor cifras de 140 más y 90 o más. Es otra clasificación que ya la deben tener por ahí. Entonces, la hipertensión sistólica aislada es la forma predominante de hipertensión arterial en el adulto mayor. Sí, eso quédenselo bien claro. El manejo tiene ciertas características particulares que lo vamos a ver ahorita enseguida. Y los estudios controlados, randomizados, han demostrado claramente que disminuir la presión en el adulto mayor disminuye de manera muy importante el riesgo de stroke. Stroke, acuérdense, es un término que utilizan en Estados Unidos o en el inglés, pues, para definir tanto evento hemorrágico cerebrovascular como evento embólico cerebrovascular. Cuando uno dice stroke se refiere a las dos entidades, ¿verdad? Entonces, el tratar la hipertensión arterial en el adulto mayor disminuye de manera muy importante el riesgo de stroke, fatal y no fatal, eventos cardiovasculares y muerte, ¿verdad? Bueno, existe una serie de condiciones en el adulto mayor que van a hacernos considerar de manera muy importante esto para fines de dar un tratamiento adecuado. Evidentemente el adulto mayor pues padece de artropatías, padece de diabetes, padece de disfunción tiroidea, tiene una serie de comorbilidades mucho mayor en número que el paciente de menor edad, ¿verdad?
Por lo tanto, pues tiene ingesta de infinidad de medicamentos, muchos de los cuales, sobre todo los analgésicos, provocan resistencia al tratamiento antihipertensivo en general, ¿verdad? Entonces, les decía yo que los primeros estudios que se hicieron de tratamiento de la hipertensión incluía muy poca gente de adulto mayor. Los últimos estudios ya se ha incluido un gran número de personas, ¿verdad? Inclusive cuando la meta del tratamiento ha sido de menos de 120, el tratamiento más intensivo redujo el riesgo de complicaciones cardiovasculares en mayores de 65, de 75 e inclusive mayores de 80 años. Esto ya está bien demostrado. Acuérdense que ahorita estamos manejando la medicina basada en evidencia y tenemos que sacar las conclusiones de los diferentes estudios que se hacen a nivel internacional. Cada quien pues tenemos una experiencia propia, pero sin embargo pues no se compara en nada con los millones de pacientes que se involucran en los estudios internacionales, ¿verdad? Entonces tenemos que basarnos en esto. Sin embargo, como les decía, bueno, las guías de la American Heart, pues ahora sí se pasaron de la raya, ¿no? A considerar. Tiene sus bases, obviamente tiene una serie de argumentos sólidos, el considerar la presión normal hasta 130/80, ¿verdad? Se ha visto en estudios, desde los inicios de los estudios de hipertensión arterial, que una presión ya mayor de 115/75, ya la gente que tiene más presión de arriba de estas cifras, ya tiene más complicaciones cardiovasculares, más mortalidad que los que manejan cifras menores, así de simple, ¿verdad? Entonces, bueno, también los gringos no están tan locos, pero bueno, definitivamente pareciera ser que en la actualidad pues es más, es todavía más conveniente manejar las cifras de 140/90. Esto es el criterio, no es mi criterio, es el criterio de la Sociedad Europea, es el criterio de la Sociedad Latinoamericana de la Hipertensión Arterial, ¿verdad? Que se apoya más en la guía de manejo de la Sociedad Europea que en la nueva americana. Estos estudios, el SPRINT y el HIVET, han demostrado que en adultos de 80 años o más, las metas de reducción de la presión no deben diferir de aquellas personas menores de 65 años. Entonces, pues bueno, es todo eso ha cambiado en base a una serie de estudios, como les decía, ¿no? No hay estudios en personas mayores de 65 que hayan demostrado riesgo o menos beneficio para personas mayores que para pacientes más jóvenes. Al contrario, en varios estudios se ha demostrado que el adulto mayor es el que más se beneficia del tratamiento antihipertensivo. Obviamente tiene sus inconvenientes, tiene sus cuestiones muy particulares. Y bueno, esta es una tabla de flujo en donde nos sugiere el manejo de la hipertensión arterial. Esta es de la Sociedad Americana, ¿verdad? Presión elevada, 120 a 80 para arriba, ¿verdad? Bueno, pero acá ya está hipertensión. No, esta es de la Sociedad Europea. Hipertensión, grado 1, 130, no, sí, en la americana, 130 a 139, 80, 89. Esta es la americana. Entonces, bueno. Existen también recomendaciones o han existido una serie de recomendaciones dependiendo de las comorbilidades de los pacientes. Sin embargo, pues en general, como les decía, son de otros grupos de recomendaciones. Hay que basarnos en las dos, sobre todo en la europea y la latinoamericana. Por ahí se las voy a pasar cuando les dé lo del manejo de hipertensión arterial en general. Ahorita vamos a
particularmente del adulto mayor. Entonces, bueno, el 98% de los hombres y el 80% de las mujeres mayores de 65, es decir, adultos mayores, tienen un riesgo predicho a 10 años de eventos cardiovasculares de más del 10%, o bien ya tienen historia de enfermedad cardiovascular, ya sea cardiopatía coronaria, ya sea un stroke o ya sea manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Para las personas de más de 70 años, el 100% tienen un score de riesgo de más de 10% a 10 años o una historia de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, en base a esto, la meta de la presión arterial de menos de 130/80 pues debe ser la apropiada. Aquí a lo mejor finalmente vamos a entrar un poquito en conflicto con algunas de las recomendaciones. Algunas las saqué, como les digo, de la American Heart, otras de la Sociedad Europea. Entonces, en el adulto mayor, la Sociedad Americana dice que hay que iniciar tratamiento con umbral de presión arterial igual o mayor a 130, con una meta de tratamiento de menos de 130. Sin embargo, pues va a depender de la tolerancia al tratamiento en el adulto mayor, que de por sí es menor que en el paciente de menos edad, ¿verdad? Bueno, es muy importante determinar en el adulto mayor si existe una causa secundaria. Ya acaban de ver las causas secundarias de hipertensión arterial. En el adulto mayor, pues no se escapa de esta situación. Si bien las causas son diferentes, la principal es la renovascular, pero no es por la razón del joven o del adulto joven, sino que es por ateroesclerosis de las arterias renales. O sea, no es por fibrodisplasia, como en el caso de la hipertensión renovascular del paciente joven. En este caso es ateroesclerosis de las arterias renales que se van obstruyendo la luz y esto va condicionando al riñón a un menor flujo, lo que va a desencadenar una serie de eventos que van a llevar a la elevación de la presión arterial. Entonces, la característica clínica es muy parecida, es un inicio brusco de hipertensión arterial, un paciente de 65 años que súbitamente empieza a tener cifras de 170, 180 sobre 110. Hay que sospechar, igual que en el joven, por las cifras que maneja, hipertensión renovascular, pero en este caso de causa ateroesclerótica, ¿verdad? No fibromuscular, no displasia fibromuscular. Es severa, refractaria a tratamiento farmacológico habitualmente y se relaciona estrechamente con un rápido deterioro de la función renal. Bueno, otro punto que hay que tener presente en el adulto mayor es la pseudohipertensión. Acuérdense que las arterias se van endureciendo, el pulso que normalmente tocamos para insuflar el balón y no subirnos más allá de 10, 20 milímetros de mercurio de cuando desaparece el pulso, en el anciano o en el adulto mayor, vamos a llamarle así porque ya por ahí andamos, no desaparece el pulso, por más que le insuflen, la arteria está dura, el pulso se sigue escuchando, pero no quiere decir que la presión esté hasta allá, ¿verdad? Entonces ahí frecuentemente se diagnostica pseudohipertensión hasta en el 10% de los adultos mayores. ¿Cuándo se debe de sospechar? Pues cuando sistemáticamente hay presiones altas en la consulta y el mapa, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial es normal. Cuando hay hipertensión arterial, iniciamos tratamiento y el paciente hace episodios de hipotensión postural, tratando con antihipertensivos a un paciente que no tiene hipertensión, ¿verdad? Que es una pseudohipertensión, le estamos bajando la presión y obviamente el adulto mayor es más sensible a los cambios de posición y hace hipotensión
postural. Son dos puntos que hay que considerar para sospechar que estamos tratando de manera inadecuada a un paciente como hipertenso cuando realmente no lo es, ¿verdad? La definición de pseudohipertensión son las cifras de TA elevada con valores intraarteriales de presión en rangos normales, es decir, si le medimos la presión intraarterial a ese paciente va a ser normal. Si lo hacemos con pulso, con nuestro esfigmomanómetro, va a ser elevada pulso. Entonces, existe para documentar esto, ¿verdad? Y bueno, aquí viene maniobra de Osler. Hay que sospecharla en pacientes con historia antigua de arterial sistemáticamente alta con hipotensión ortostática después de iniciarles tratamiento farmacológico. Existe también otro detalle que es muy importante documentar en los pacientes adultos mayores, estar atentos a la brecha, vacío o pozo, Rodríguez o Navarro, cuando vieron lo de la medición de la presión arterial. A veces suena el primer ruido y posterior al primer ruido hay un vacío, brecha o pozo auscultatorio, no se escucha nada, unos segundos hasta que aparece el segundo ruido. Esto hay que considerarlo, hay que tener mucho cuidado y pues obviamente insuflar el equipo lo suficiente, el manguito, ¿verdad? Insuflar el manguito de tal manera que evitemos a una cifra suficiente para tratar de evitar ese detalle de la brecha, pozo, vacío auscultatorio, ¿verdad? Por lo general se recomienda insuflar el manguito 20 milímetros de mercurio encima de la presión estimada por el pulso radial. Y en cualquier caso, bueno, aquí se me hace demasiado, pero es lo que se recomienda, encima de 250 milímetros de mercurio, ¿verdad? Que luego se quejan, el paciente adulto mayor, muchos luego se quejan cuando ya vamos insuflando arriba de 180, 190, ¿no? Entonces a 250, bueno, a mí me parece una cifra exagerada, pero es la recomendación para evitar ese pozo vacío auscultatorio. Un punto muy importante que no debe de pasárseles, ¿verdad? Que ya deben de haber visto también en la plática anterior, es tomar la presión en ambos brazos. Esto es importante en cualquier paciente, todavía más importante en el adulto mayor. Acuérdense que el deterioro progresivo de la pared de las arterias, pues las va estrechando de manera progresiva y no solamente se tapan las arterias del corazón, ¿verdad? No nada más las coronarias se tapan. El proceso degenerativo es sistémico y puede ser que alguna obstrucción en la arteria radial pues dé lugar a que en ese brazo se escuche la presión mucho más baja que en el otro. Cuando tomamos la presión, evidentemente, como les decía, tiene que hacerse en todos los pacientes. Esto cobra más importancia en el adulto mayor. Cuando tomamos la presión arterial en ambos brazos, que debe ser siempre, pues, la presión que se considera que es la que tiene el paciente es la más alta que medimos, ¿verdad? Si tengo 150, 90 en el brazo derecho y 170, 100 en el izquierdo, esta es mi presión, la del izquierdo, la más alta. Esa es la que tenemos que considerar como la presión arterial. Obviamente, pues el tomarla en ambos brazos disminuye la posibilidad de sobreestimar o infravalorar la presión arterial en el paciente adulto mayor. Y aquí lo que les dice este enunciado, ¿verdad? Cuando se toma en dos brazos, se debe de asumir que la presión que tiene el paciente es la que tomamos como la más elevada.
El adulto mayor frecuentemente tiene ortostatismo, hipotensión postural. Esto puede ser debido al proceso mismo de deterioro progresivo con la edad, cambios fisiológicos propios de la edad, trastornos del sistema nervioso central o periférico, puede ser debido a causas cardiovasculares, medicamentos también que toma para alguna otra condición, ¿verdad? Entonces tenemos que con el adulto mayor y también conocer que el adulto mayor tiene una variabilidad un poco diferente al adulto más joven. Tenemos que en la mañana pues, la presión arterial se eleva de manera más importante. La presión arterial siempre es mayor en la primera hora después de que despertamos, ¿no? Es la hora del día en la que tenemos la presión más alta, todos en general. Viene un descenso postprandial, se toma la presión en la tarde y en la madrugada ahí puede haber un descenso muy marcado. Entonces, cuidado con la prescripción de medicamentos por la noche, ¿verdad? Puede ser que acuérdense, el adulto mayor se para cada rato al baño en la noche y abusados. No tienen idea de cuántos pacientes llegan con el traumatólogo fracturados de cadera porque se pararon al baño y tuvieron un episodio de hipotensión postural, ¿verdad? Durante la ida al baño. Son condiciones pues que no tiene el adulto más joven. Entonces, tenemos que tomar en cuenta. En el adulto mayor, en cuanto a las cifras de presión arterial, los cambios en el ritmo nictameral también tienen las siguientes peculiaridades. Se alcanza un punto de acné matutino, que ya lo vimos en la curva anterior. Disminuye después del postprandio, que ya también es la curva. Esta es la descripción de la curva que acabamos de ver. No se produce descenso vespertino y se mantiene el descenso nocturno, aunque menos acusado. Normalmente cuando hacemos un monitoreo ambulatorio de presión arterial, las cifras durante la noche que debe tener el paciente son menores que las durante el día, porque es normal que haya un descenso de la presión arterial durante la noche. Cuando no hay ese descenso, entonces el paciente pues, tiene hipertensión, ¿verdad? Nocturna. Y bueno, pues el registro continuo, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, comúnmente conocido como MAPA, puede ayudar a diagnosticar esta situación. Pero bueno, también aquí nos dice que no es imprescindible, ¿verdad?, para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, ni para tomar las decisiones terapéuticas que se deben de basar en los datos del registro habitual. También es conocido el fenómeno de hipertensión de la bata blanca, que también ya lo deben de haber mencionado. El paciente general, al entrar al consultorio del médico, pues tiene una serie de situación psicológica, ¿verdad?, en la cual hay una repercusión sobre la presión arterial y esta se tiende a elevar. Esto se conoce como hipertensión de la bata blanca y pues el paciente adulto mayor no está exento de presentar esta condición. Incluso pues, se han dado varias formas distintas de tomar la presión arterial. En algunos artículos refieren que debe uno de poner un equipo de registro de presión arterial en la sala de espera, el paciente llegar a la sala de espera, reposar 5 minutos y tomarse él mismo o una persona, la enfermera o quien esté ayudando ahí al médico, o el mismo paciente tomarse la cifra de presión arterial con un equipo automatizado. Esto con el fin de evitar ese punto de hipertensión de la bata blanca. Otra condición que se nos sugirió ya desde hace muchísimos años es pues no usar la bata ahorita pues con lo del COVID, pues quizás cambian las condiciones, ¿verdad? Vamos a olvidarnos del COVID por un momento y vamos a tomar en cuenta las recomendaciones para el resto de situaciones
en que no existía el COVID, y nos sugerían que para evitar esa sensación psicológica sobre el paciente, pues que no usáramos la bata, ¿verdad? En el consultorio, inclusive que ni siquiera debería usarse este escritorio, porque pues finalmente es una barrera que pone uno ante el paciente. El paciente le toma más confianza al médico cuando pues, lo ve sin bata, se sienta a un lado de él, platica un momento con él. La bata y el escritorio pues no dejan de ser una barrera de comunicación entre el paciente y el médico, ¿verdad? Entonces, bueno, pues son sugerencias que se han venido dando a lo largo del tiempo, ¿no? En cuanto al tratamiento, ya está bien demostrado todas estas cifras que les presento aquí, provienen pues de estudios controlados, randomizados. Disminuye el tratamiento de la hipertensión arterial en el adulto mayor, disminuye la incidencia de complicaciones cardiovasculares en las siguientes porcentajes. Enfermedad coronaria, 23%, cerebrovascular, 30%, muerte cardiovascular, 18%, y el total de muertes disminuye 13%. El beneficio es más evidente, como les decía antes, no, pues ya está viejito, ¿verdad? Ya tiene 70 años, pues 370, 90, pues no le des nada, ¿verdad? El paciente está feliz con su presión, no siente nada, no se queja. Pues no, pues está feliz, pero pues se va a morir antes de tiempo, ¿verdad? Le va a dar un EBC, una embolia, una hemorragia cerebral, le va a dar insuficiencia cardíaca, va a infartarse, condiciones que ya vimos las cifras en que se disminuye estas complicaciones con un tratamiento adecuado. Y el beneficio, de acuerdo con todos estos estudios que incluyeron pacientes mayores de 70 años, precisamente se da en los mayores de 70 años. Y este beneficio se mantiene hasta los 80, ¿sí? Entonces, ya descartado el hecho de que por ser un viejito ya debe tener cifras altas de presión arterial y es normal y no se queja y no pasa nada. Sí pasa y pasa mucho, ¿verdad? Ya vimos todas las complicaciones. En este estudio de CISEUR europeo, es un estudio europeo de hipertensión sistólica, se encontró que si la presión diastólica durante el tratamiento desciende, hay que tener cuidado también. Acuérdense que existe una curva en J, ¿verdad? Un momento en que si bajamos más allá de ciertas cifras la presión arterial, entonces va a empezar a elevarse el número de complicaciones. Entonces, si se desciende por abajo de 70 o 60 la presión diastólica en pacientes con presión sistólica aislada, su pronóstico fue peor que aquellos que lograron mantenerla por arriba de 70 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a considerar que el paciente hipertenso, sobre todo el adulto mayor, no debemos de bajarle la presión diastólica a menos de 70. Tener ese cuidado, definitivamente, pues los medicamentos no son, digamos, no tenemos no se pueden programar, ¿verdad? Para decirle a cuánto le baje la presión al paciente. Ojalá se pudiera, pero pues bueno, a nosotros nos corresponde tener el cuidado de que el paciente adulto mayor no bajar la presión diastólica a menos de 70, inclusive quizás la presión más conveniente para evitar problemas en el adulto mayor sea de 80, ¿verdad? No bajarlos de 80. Y bueno, dentro del tratamiento, pues ya saben, definitivamente, pues medidas no farmacológicas, disminuir la ingesta de sodio, bajar de peso, que aquí en el adulto mayor, pues se complica todavía más todo esto, ¿verdad? Pero bueno, eliminar el consumo de tabaco, alcohol, favorecer el consumo de potasio en la dieta, no darle sales de potasio, sino que ingiera alimentos ricos en potasio, calcio, y que haga ejercicio no agotador. Bueno, en este estudio, Tom, 40% de los pacientes con medidas no farmacológicas disminuyeron la ingesta de sodio a 2 gramos por día, realizaron caminata de 30 minutos, 4 sesiones por semana y no requirieron medicamentos con estas 2 medidas.
Vamos a considerar también en el adulto mayor el riesgo de daño a órgano blanco. O sea, hay que hacerles laboratorio, hay que hacer estudios. En la actualidad no se justifica que ustedes estén tratando a cualquier paciente sin hacer análisis de laboratorio, de gabinete, que correspondan a un apoyo en el diagnóstico de tal o cual condición que presente el paciente. En este caso, pues tenemos que saber cómo está sus riñones. No es lo mismo que tenga 0.9 de creatinina que tenga 1.3. 1.3 ya puede implicar que tiene una depuración de 70 cuando lo normal es 110, ¿verdad? Entonces ya tiene 40 menos, o sea, ya no es la función renal normal. La farmacodinámica también es diferente, depende obviamente de la función hepática y renal, son más sensibles a los fármacos, también tienen una capacidad económica limitada, todo esto hay que considerarlo, ¿sí? Ya hablaremos también de los medicamentos genéricos, similares, pero bueno, pues hay que procurar también no darle recetas que cuesten 5,000 pesos la receta, ¿verdad? O sea, hay que considerar la condición económica del paciente, porque no va a seguir el tratamiento, así de simple. A lo mejor lo compra una vez y ya no lo vuelve a comprar. También es más difícil que entienda las instrucciones, ¿verdad? ¿Tiene clase ahorita? Bueno, entonces, bueno, vamos a brincarnos las recomendaciones. Esta es de la Sociedad Europea. En términos generales, igual que en el adulto de menor de 65 años, se considera que debe de iniciarse un tratamiento con 2 fármacos de manera simultánea, aunque en el adulto mayor puede ser que esto tenga ciertos inconvenientes por la potencia que implica la combinación de 2 medicamentos. Prácticamente 60% de los hipertensos responde al uso de IECAS o antagonistas de los receptores de angiotensina, que es el fármaco que debemos de iniciar. Si vamos a usar una combinación, cualquiera de estos 2 asociado a diurético, la hipertensión sistólica es muy sensible al diurético, entonces inclusive algunos pacientes pueden manejarse con puro diurético. El diurético se utiliza a dosis bajas, ¿eh? Claro. Sí, bueno, definitivamente vas a empezar primero con las dosis menores, telmisartán 40, losartán 50, y